La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros. Y con este es su programa de Mundo Cristiano y Carlos en el día de hoy, lunes. Así es, feliz Arturo que este es nuestro primer programa de diciembre y que estamos hablando y celebrando el nacimiento de Jesús. Claro que sí, y ese es el tema durante todo el mes de diciembre. Sí. Estaremos hablando del nacimiento que cambió el mundo. Así es. Ese es el tema, el nacimiento que cambió el mundo. Y bueno, en el día de hoy estaremos hablando del impacto de la entrada, de la entrada de Jesús al mundo. Las consecuencias, o el resultado. El resultado. De ese impacto, Así el es. impacto de Jesús al mundo. Y nosotros lo vamos a ver en unos instantes, estaremos hablando en diferentes áreas y vamos a tomar, Carlos, diferentes programas para hablar en las diferentes áreas que el movimiento, la fe cristiana ha impactado y de manera positiva. Imagínate, tú hablabas fuera del aire, ¿qué sería este mundo sin la entrada de Cristo? Sería algo muy difícil Sí. en muchas áreas. No tendríamos un patrón a seguir de cómo ser un varón perfecto. Ciertamente. ¿Cómo podríamos nosotros imitar a tratar de ser como quien nos mandan a ser si no pudiéramos haberlo visto actuar de manera real en este mundo? Así es. O sea que gracias le damos a Dios por ese regalo que Él nos dio de su Hijo. De verdad que sí. Y nada, nosotros damos esa introducción que hacemos, queremos darle algunas informaciones con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Y inmediatamente nosotros iniciamos con el 10 y el 11, Carlos, la Cumbre Global de Liderazgo que estará llevándose a cabo en la Alianza Juvenil. La Alianza Juvenil, ahí usted puede, todavía tiene chance, Carlos, para inscribirse, ¿verdad? Así es. Y expresa tu visión. Ese es el tema. Así es, y todo con esas videoconferencias con personas influyentes como el pastor Judah Smith y otros grandes exponentes. Así que usted que se motive, que le encanta aprender, puede hacerse cita. Claro que sí. Comunicarse tengo aquí los números, que es 809-593-7253, o venir acá a una de la Iglesia de la Profecía, acercarse. Ok, perfecto. Así que ya usted sabe, hermano, debe darse cita, usted que es empresario, usted que es empleado, debe de ver diferente las cosas y usted puede, a través de estas exponencias, puede darse cuenta cuál es su potencial. Y como dice la Biblia, escudriñarlo todo. Y retener lo bueno. Así es, entonces, nada, nosotros continuando, recordándole nuestro culto los días domingo a partir de las 9 de la mañana, días domingo a partir de las 9 de la mañana, y luego nuestro culto de acción de gracias al Señor, nuestro culto de acción de gracias a Dios, luego de terminada la escuela bíblica. Así que ya usted sabe, estamos inmersos en el libro de Miqueas, en el capítulo 3, el segundo sermón de Miqueas, el segundo oíd, y este oíd está enfocado en los líderes, tanto civiles como religiosos y demás. Así que está muy actualizada ese libro, escrito hace tantos años, 750 años aproximadamente, antes de la entrada de Cristo fue escrito, 700, imagínate de nosotros. Y lo actualizado que está con relación a lo que se está dando allí. Así que ya usted sabe, los días martes, verdades bíblicas, jueves, a partir de las 7 de la noche, culto a nuestro Dios, a partir de las 7 de la noche, y recuerde esas informaciones que le estamos brindando, le estamos sirviendo, a los fines de que usted pueda responder de manera positiva, Carlos. Entonces, Carlos, inmediatamente vamos a entrar al tema.
Es un tema muy amplio, ¿verdad? Amplio, y vamos a tomar algunas áreas en las cuales el impacto de Jesús al mundo, ese es el tema que vamos a estar tratando, el impacto de Jesús al mundo. Y en el día de hoy vamos a iniciar con algunas cuatro áreas, a grosso modo, de manera panorámica, no de manera específica, porque no es posible, pero para que usted se pueda motivar y pueda estudiarlo con más detenimiento. Y vamos a ver, Carlos, en primera instancia, el impacto del nacimiento de Jesús, el impacto de su entrada. Y me gusta llamarle entrada, porque cualquier persona pudiera decir, oye, Jesús nació, o sea, no, Jesús es eterno, siempre ha existido, por eso me digo la entrada, sí. Obviamente a esta tierra la entrada en cuerpo natural. Exacto, humanamente lo hizo a través de, como todos nosotros, ya sabemos, ¿verdad? De una madre y demás, pero vamos a ver cuál fue ese impacto, Carlos, y lo podemos ver ahí en Lucas, el capítulo 8, qué pasó con estos pastores en ese día que estaban a campo abierto, ¿verdad? A cielo abierto, estaban ellos acampando la vigilia, así como es. dice. Y el 11 dice, el versículo 11, que dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció un ángel en una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Óyeme, Carlos, es inmediatamente a primera instancia los primeros testigos del nacimiento, de la entrada de Jesús a la tierra son estos pastores, y fíjate de qué manera de impactante, y yo sé de paso, ellos se estaban, ¿verdad?, quedaron muy asustados, estábamos hablando, estaban acampando a la hora de la vigilia, estamos hablando unas 3 de la mañana, no había electricidad en ese tiempo, y cuando aparece este ángel, le hace el anuncio, y luego esta multitud, hueste, ¿qué es una hueste? Estamos hablando de miles de ángeles, la gloria de Dios manifestada, Carlos, en una, más o menos, una oscuridad densa, y todo esto, estas personas estaban totalmente asustadas, impactadas por todo este, vamos estruendo. A decir, estruendo de una multitud diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y fíjate cómo dice, os ha nacido, o sea, a nosotros nos nació. Sí, a todos, a nuestro rey. Exactamente. Eso es interesante, como inmediatamente. Y fíjate, hay algo que nosotros, son de los datos incidentales que da la veracidad del Evangelio, Carlos. Y tú sabes que si Lucas hubiese inventado esta historia, nunca tomase como primero testigo del nacimiento de Jesús a los pastores, a pastores de ovejas de 4 patas. Estamos hablando del animal oveja, ¿verdad? Literal. ¿Por qué? Porque los pastores en esos tiempos tenían una reputación dudosa. De hecho, ellos eran de las personas que con mucha frecuencia solían confundir lo ajeno con lo suyo. ¿Entiende? Eran personas que no observaban la ley mosaica de la purificación con mucha rigurosidad, obviamente por la naturaleza de su trabajo, ¿verdad? Pero también los pastores, déjame decirte que el testimonio de los pastores no era tomado en cuenta o no era admitido en los tribunales, Carlos, por su reputación dudosa que tenía. Entonces, si Lucas hubiese inventado esa historia, nunca tomase como referente a personas de reputación dudosa. Y si nosotros nos ponemos en el contexto histórico de cuándo nació Jesús, vamos a decir 1000 años después de Moisés, de toda la travesía que vimos todos los reyes y todo lo que pasó, el pueblo judío era cautivo, era un pueblo pobre, pequeño, y gobernado por los romanos. Exacto. Basado en la estructura, vamos a decir, política, se entendía que no era una gran ciudad, era algo pequeñito donde ponían un gobernador para controlar a esas personas. Y donde nació específicamente, que fue en una ardehuela, más pequeño que una ardea. Entonces, fíjate, quien toma también es
como quien dice, la clase social más baja, que como testigos. Exacto. Así que inició todo un trayecto de demostrar de que de lo mínimo iba a ser grande. Así es. En el pueblo más pequeño, de pastores que eran una clase social más baja, es decir, que no eran aristócratas y no eran ese tipo de sacerdotes, sino que fueron los que fueron a atestiguar que él había nacido. Son los primeros testigos. Exactamente. Ese fue el impacto. Que no necesitó de fuerza humana. Exactamente. Para él traer su reino aquí a la tierra. Es. Y fíjate que inmediatamente ellos pasaron a ver, ¿verdad? Porque ellos estaban cerca relativamente. Pero luego vemos, Carlos, si nos vamos a Mateo capítulo 2, vemos el impacto también de su nacimiento que causa en unas personas que vienen cabalgando a lomo de camello, 1.600 kilómetros, Carlos, a lomo de camello, mago del oriente, y vienen a rendirle pleitesía, honor al rey de los judíos que ha nacido, como lo dice literalmente. Y van donde Herodes. Óyeme. Y Herodes conocía, porque te acuerdas de que se había profetizado que vendría un rey de tal cosa, y por ende ya él tenía el miedo. Él tenía como... Él llamó a los expertos, a los teólogos, para que le digan, porque cuando ellos fueron, vinimos a buscar, y fueron, lógicamente, desde el punto de vista humano, al palacio. Vinimos a ver al rey de los judíos que ha nacido. Entonces, ahí es que tú sabes. Y este hombre, Herodes, que era paranoico, Carlos Ávila, que inclusive mató a su hijo porque tenía miedo de que su hijo le quitara el trono. ¿Qué tú crees que pasó con Herodes? Inició la matanza. Exactamente. Todo niño nacido. Así es. En ese momento. De 2 años hacia abajo. Muerto, una muerte terrible, fueron muchos. Pues mató. Sí, todas las circunstancias de que pasó Jesús. Así es. En el inicio. Y fíjate, ese impacto, cómo impactó a la clase, cómo impactó allá. Por eso, mira los dos enfoques. Es decir, acabó con toda una generación. Fíjate que no había muchas personas con la edad de Jesús. Basado en esto que dice Herodes. Entonces, fíjate el impacto en la misma sociedad judía de lo que pasó exacto. Con el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, el hecho de él haber nacido, fíjate cómo eso generó en Herodes, con una persona, vamos a decir, en ese sentido, lo trastornó. Y eso provocó que Herodes tomara decisiones tan, vamos a decir, sanguinarias como la de la ejecución de todos estos niños. Y cuando a veces llega la palabra mago, la gente inmediatamente que los magos que nosotros tenemos, la connotación que nosotros tenemos en nuestra mente, pero no es el tipo de mago que conocemos, no es el tipo de mago, sino que según la historia y el historiador griego Heródoto, se trataba de una, vamos a decir, una tribu de los medopersas, que es conocido como magos, y viene siendo la palabra astrólogos, eran que conocían, astrólogos exactamente, conocían las estrellas, esas cosas, y entendemos también que es muy bueno puntualizar de qué viene esto. El ser humano, el mundo tiene leyes que existen, y hay hombres que no es tema espiritual, porque a veces ligamos eso como con brujería, es tema de ciencia. Entonces ellos, vamos a decir, eran científicos del conocimiento, sabían que entendían también por cosas que basado en esa estrella y se movían y podían navegar. Entonces a eso se le llamaba magos. Exactamente. Científico. Científico, luego, porque tú sabes que Daniel estuvo allá en Babilonia, y se manejó en esa casta de reyes. Dicho sea de paso, se decía que la persona que no era, vamos a decir, ungida por estos magos no podía ser rey. Fíjate cómo, para que tú veas el nivel de, vamos a decir, de importancia de este grupo. Dicho sea de paso, Daniel fue el principal dentro de ellos. Acuérdate cuando él estuvo, ¿verdad? Cuando él le da a Nabucodonosor la historia, le relata, o mejor dicho, declara el sueño. Él es el principal. Entonces,
Luego, la palabra andando el tiempo, muchos comenzaron a entrar en el ocultismo, en la magia, y es lo que hoy día nosotros conocemos como mago, que es la persona que se dedica al ocultismo, pero en el tiempo que está hablando aquí que narra, no se está refiriendo a este tipo de mago que usted conoce en su mente y llega, no, se está hablando al mago en ese momento que se dedicaba, como tú dices, la ciencia, la medicina y que conocía de religión. Ahí es donde está el detalle, por eso ellos van donde Herodes y dice, mira, ha nacido, y se entiende que quizá pudiera ser por la misma influencia de Daniel cuando estuvo en Babilonia. Ellos manejaban un dato que decía que cuando esa estrella apareciera era que el rey del judío había nacido. Exacto, y entonces por eso fueron... Y tenían los regalos y todo. Y los regalos y demás. Pero no... una profecía. Entendemos que era una profecía ellos manejaban. Exactamente, y no eran 3 magos como la tradición lo narra, se entiende que era una comisión, todo lo que ustedes ven en la película y demás, todos son cosas que se han sido agregadas, pero la Biblia no nos da tantos detalles con relación a esta comisión que fue a visitar a Jesús cuando nació. Así es. O sea, eso es un dato que quisimos detenernos. Carlos Ávila, el impacto de Jesús. Y nosotros ya viendo todo el impacto en su nacimiento, en esa época, pero también hubo un impacto todo en el cambio cultural, porque Jesús es que da inicio a lo que nosotros conocemos hoy como Occidente. ¿Sí? Todas las enseñanzas de Jesús, del trato de educación, el trato del hijo, el manejo del trabajo, cómo funciona la humanidad, cómo funciona la humildad, cómo funciona todo el sistema que nosotros hoy como Occidente tenemos, viene de las enseñanzas de Jesús. Ciertamente, porque él impacta a 12, pero esos 12 impactan a otros, y cuando vemos el movimiento cristiano es que comienza de una manera fuerte a impactar inclusive la familia, ejemplo, romana, ejemplo. Nos vamos el impacto de Jesús en la vida en sentido general. Nos ponemos ejemplo en los niños. Los niños, ¿qué era? Se decía que un padre, él tomaba a un niño, no tenía un hijo, sino que lo tomaba. Si quería. Porque ahí donde está, que cuando nacía ese niño, si él no tomaba a ese muchacho, lo cargaba, ese muchacho era tomado y era llevado a plazas públicas y a la suerte de que alguien lo tomara quizá para criarlo y ser esclavo, o si era hembra para llevarla a criarlo y ser prostituta y demás. O sea, para que tú veas, ¿qué hace el cristianismo? Que a través, de ejemplo, te decían fuera del aire, este emperador Justiniano, él comisiona a todos sus juristas y ellos elaboran lo que se conoce como el Código Justiniano, y ahí es abolida el infanticidio, el aborto, el abandono de los niños, reestructura la dignidad del ser humano. Exactamente. Uno de los grandes aportes de Jesús, basado en sus enseñanzas, de la mujer, del niño y del manejo de la vida. Claro que sí, porque Génesis 1:26 establece, Carlos, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Y por el hecho de nosotros poseer la imagen y la semejanza del Señor, es que nosotros tenemos mayor valor que un pollo. Así es. ¿Verdad? Entonces, que eso en el día de hoy se quiere cambiar. Que es importante. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestras semejanzas, y que se enseñoree en los peces del mar, en las aves, en las bestias, en toda tierra, en todo animal que se arrastre. Sí, nosotros no somos animales. No. Entonces, ese valor que se está tratando de darle a los animales, que la crueldad, claro, que la crueldad tiene, pero tiene un valor, porque la crueldad del ser humano en todo ser vivo, si se expresa, eso es pecado. Claro. Ahora, de que ese valor sea similar al de un ser humano, no puede ser. Ahí no cuadra, ¿verdad? No, porque está contradiciendo lo que establece la palabra de Dios. Así es. Entonces ahí donde está que Dios le da la dignidad al hombre, le da el valor del ser humano, que esa vida humana, ahí William Wilberforce en la Cámara de los Comunes logra la abolición de la esclavitud, Carlos, unos 25 años luchando contra este flagelo. Y vemos, Carlos, cómo el movimiento o la fe cristiana impacta también esas áreas. Pero si nos vamos, ejemplo, al área de la educación. Si nos vamos a Deuteronomio 6:1,
desde un principio, tú sabes que pero este Antiguo Testamento, hermano Arturo, recuerde que la fe cristiana es judeo-cristiana. Sí. La base del cristianismo es el judaísmo. Ahí es que se levanta el cristianismo. Sí, entonces, los valores del Antiguo Testamento son idénticos al Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento 6.1, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que debías que enseñarle la palabra a mi hijo. La responsabilidad del padre. La responsabilidad de la familia, del papá específicamente. Sí. Entonces, entendiendo que no era que antes de Jesús no había educación, lo que pasa es que la educación era para una élite. Entonces, y Jesús la trajo hasta un nivel a la masa. A las masas. Sí, sí. Entonces, creyentes... Democratizó la enseñanza. Exactamente. Creyentes elaboraron leyes para enseñar a las masas y estados tuvieron que ser, por medio de leyes, obligados a la educación. Sí, sí. La posibilidad de ser educados. Universidades que fueron levantadas por creyentes, como Yale, Princeton, Harvard. ¿Cuántas fueron? Cientos y tantos de universidades en Estados Unidos fueron levantadas por creyentes, Carlos Ávila, entendiendo de que siempre ha habido la fe cristiana es una fe de educacional. Así es. Y Jesús viene también a enseñarnos la responsabilidad. Dos temas importantes. La humildad del ser humano. Entender cuál es nuestro, que aunque somos imagen y semejanza, Dios siendo rey, tiene un comportamiento, tiene un comportamiento que nos enseña a ser humilde, humilde con el prójimo, y nos enseñó también a cómo amar al prójimo. Ahí inicia toda la política de cómo la sociedad debe de comportarse en comunidad. Claro Jesús enseñó cómo nosotros debemos de comportarnos, dejando de pensar nosotros, sino en cómo podemos aportar a otros. Claro. Esa fue la enseñanza de Ciertamente, Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y el impacto de Jesús en la ética del trabajo, Carlos. Las más grandes. Fíjate cómo, hermanos, se han cogido con el trabajo. No, es que necesitamos el propósito del ser humano en la tierra. Ciertamente, el trabajo. Y Nehemías 5.15, la ética del trabajo. Tú lo tienes ya, el 5.15, Nehemías, cuando Nehemías dice... los que habían gobernado antes que yo fueron malos con el pueblo, porque cobraban 40 monedas de plata al día por comida y vino. También sus ayudantes habían sido malos, pero yo no hice eso porque amo y respeto a Dios. ¿Tú estás viendo? Esa es la dignidad del trabajo honesto, la honestidad. ¿Qué es? Las últimas crisis que nosotros hemos tenido a nivel del mundo, financieras, Carlos, el 2002, la del 2007-2008, ha sido por una falta de esa, vamos a decir, ese valor que ha quebrantado, se ha quebrado el sistema financiero. Cuando una estructura económica empresarial no tiene el valor de respetar lo del otro, caen en que su naturaleza es conseguir lo más que pueda violando cualquier principio. Exacto. Entonces no respeta dignidad, no respeta... incluso hasta mata. Cierto. Sí, abusa, hostiga y crea un ambiente donde la sociedad se va deteriorando sin darse cuenta. Así es. Entonces Jesús viene a enseñarnos de que él, la persona que también nos ayuda a trabajar, también tiene dignidad. Claro. Es importante. Así es. Entonces, inclusive, ¿tú te acuerdas el texto de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, cuando Pablo también, retomando la enseñanza del trabajo de Jesús, le habla a algunos hermanos que se habían entendido que ya como venía la segunda venida del Señor ya estaba próximo, ellos entendían ya no había que trabajar. No había que trabajar. Y entonces Pablo le habla y le dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, porque había un grupo que se habían dedicado a estar ocioso, solamente entremetiéndose en lo ajeno. Es una palabra. Así es. Y hay como un perfil, Arturo, de todas las personas que no les gusta trabajar, quiere dedicarse al ministerio. Y eso es un problema. Y entonces es un gran problema porque están malinterpretando lo que es el trabajo del ministerio, que es un trabajo. Es un trabajo. De hecho, uno de los trabajos más difíciles, más fuertes, porque tú tienes que hurgar, profundizar en la palabra a los fines de tú darle al otro. Y la responsabilidad entonces que tienes también arriba. Es decir, es un trabajo. Entonces a veces entendemos de que
no existe ningún ambiente que el ser humano pueda estar libre del trabajo. No. Todo ambiente del ser humano, el hombre fue creado para trabajar en todo momento, a toda hora y por siempre. Porque somos eternos. Y aún allá en el cielo, prepárese que algo vamos a hacer allá. Claro, no vaya a pensar que usted va a dormir. El único trabajo suyo va a ser estar saltando de nube en nube y que no se le caiga el arpa. No. Vamos a trabajar. Hay como que una vida muy inerte y eso. No, de ninguna manera. Hay que trabajar, hermano. Y como dijo Jesús, mi padre hasta este momento trabaja y yo trabajo. O sea, no vamos a ir nosotros que no trabajar. No, la ética. Sí, claro. Y eso fue lo que le dio el sostenimiento a toda Europa, Carlos Ávila. Norteamérica ha sido, el desarrollo producido, ha sido por causa del trabajo, la austeridad. De la palabra del Señor, ahí encontramos todo esto. Entonces el impacto de Jesús en la educación, en la ética del trabajo, el impacto de Jesús en la dignidad del ser humano. Y vemos, Carlos Ávila, que todo esto está retrocediendo en muchos países. ¿Tú sabes por qué? Porque se ha querido sacar a Jesús de la ecuación. Y eso usted está viendo, todo este tipo de los infanticidios, todo este tipo de cosas se está dando hoy día. Pensándolo, el hombre, tú sabes que el ser humano es rebelde. Y prácticamente, ¿qué nos dice Jesús? Viene a nosotros a tratar de reconciliarnos con el Padre. Así es. Él enseñó cómo hacerlo y debemos de seguir ese camino. Claro que sí. Señores, no tenemos más tiempo. Vamos a seguir hablándole con relación al impacto que ha tenido Jesús en cada una de las áreas del quehacer nuestro, para que ustedes vean qué sería este mundo si Jesús no hubiese venido, Carlos. Así es. Sería traumático. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Y nuestro hermano Carlos Ávila. Mañana un programa tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.